Señor te bendiga. En este año de su respuesta tenemos palabra que proviene del corazón de Dios a la parte práctica. Los seres humanos podemos hacernos muchas preguntas, unas para cuestionar a Dios, si existes o si no existes cuando no lo conocíamos, y tantas cosas que no vale la pena mencionar ahora. Pero al conocerlo, tenemos que hacernos preguntas, y sí se vale preguntarle a Dios porque Él tiene la respuesta a todo. Pero no solo la respuesta, la gracia para que tú y yo podamos hacer su voluntad. Hoy quiero hablarte de un tema extraordinario. Mira la pantalla, la pregunta que David hizo: ¿y cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Oye, aquella pregunta que hace 3000 años David hizo, sigue valedera a tu vida y a la mía, porque hay preguntas buenas que podemos hacerle a Dios y decirle: Señor, ¿cómo puedo traer a mi casa la presencia tuya, la presencia del Padre, del Hijo, la comunión con Dios Espíritu Santo? ¿Cómo la puedo traer? Yo creo que hoy más que nunca este mensaje tiene que ser como te dijera, vivido por nosotros, porque el que no tiene su presencia, ay, Dios tenga misericordia. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos tocó un tiempo donde necesitamos hoy más que nunca no una religión, sino una relación personal con Dios. Y eso es importante. Bueno, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Quiero que veas a la pantalla, porque si hay preguntas buenas que tenemos que hacer en Dios, en Cristo Jesús, quiero que veas ahora, la primera pregunta es: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pero tú notas que también hubo otras, y las otras tú las puedes ver, como por ejemplo cuando Saulo de Tarso iba camino a Damasco, y el Señor lo derriba, lo derriba, y en el suelo le dice: ¿qué pues haré? ¿Qué haré yo? Y el Señor le dice: tú no vas a hacer nada, solo obedece, vete a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Fíjate qué tremendo, ¿qué he de hacer? Pero antes, la primera pregunta cuando fue derribado, le dijo al Señor: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y le dijo: yo soy Jesús. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. La primera pregunta que tenemos que hacernos: ¿quién eres tú? Él es el Dios todopoderoso, el Dios que te ama, que me ama a mí, y que nos murió por nosotros y venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado. Él es el Dios que te ama. ¿Quién eres tú? El Dios de amor, el Dios de misericordia, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Jesús, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el que todo fue creado por medio de Él y para Él. Oye, aquí pasaríamos toda la noche hablando de quién es Él, pero esa pregunta es la primera. Y luego, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Debemos de hacer esas preguntas valederas. Pero en el caso de David, hubo un momento que le hizo preguntas muy buenas. No voy a decirlas todas, pero una de las preguntas fue a la hora que había una batalla. El enemigo estaba ahí y le dijo: ¿iré yo contra mis enemigos? ¿Quieres tú que yo vaya a pelear? Y luego, ¿me darás victoria en esa batalla? Le hizo dos preguntas, pero antes le pidió: ¿quieres tú que yo vaya a la batalla? Y Dios le dijo: ve, y Dios le dio la victoria. Entonces deberíamos de preguntarle, no tengas miedo. Dios es un Padre de amor que le podemos preguntar. Todo depende con el Espíritu que lo hagamos, pero qué hermoso poderle decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero hoy la pregunta que queda en el ambiente que tú y yo debemos de decirle es: ¿cómo he de traer el arca, la presencia de Dios a mi casa, a mi vida, a mi empresa, a mi provincia, a mi nación? ¿Cómo la he de traer? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vayamos a la palabra de Dios donde nos explica todo esto. En 1 de Crónicas 13:1 dice que David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Si tú me acompañaste el domingo pasado, sabrás que esto lo tocamos porque es referente a que cuando David comenzó a reinar, de sus primeros deseos es: ¿cómo he de traer de nuevo el arca a la casa de Dios? Porque durante el tiempo de Saúl, y Saúl gobernó 40 años,
Saúl solo una sola vez le interesó aparentemente traer el arca, que era cuando tenían un problema de que el enemigo, y dijo: traigan el arca como un amuleto, tráiganla para que pelee por nosotros. A la misma manera que la sacaron los hijos de Elí, los pecadorazos trajeron el arca para supuestamente que Dios peleara por ellos, y los enemigos los vencieron, hasta el arca les robaron. No, el arca no es un amuleto, ni hay que traerla solo por amuleto, sino porque David lo que quería era regresar de nuevo la presencia de Dios a Israel, enseñarle a adorar, entrar a una nueva faceta, porque David fue un paréntesis de gracia, enseñarles que no era con la ley. Fíjate que en la ley, tú puedes leer todos los 5 libros del Pentateuco, que se llama la ley de Moisés, o lo que Dios le inspiró a Moisés, y tú vas a ver que en la ley no había salmo, himno, cántico espiritual, no había adoración. Fíjate qué tremendo, que lo único que decían era cuando había unas lecturas, y aún había cierto tipo de lecturas de cierta maldición al enemigo, todo lo único que podían decir era amén. Pero viene David y entiende que en esta nueva etapa en la gracia, porque David era una prefiguración del que había de venir, el hijo de David, de Jesús, un sacerdocio nuevo que aprende a alabar y adorar. Entonces él dice: ¿cómo he de traer el arca a mi casa? Pero para hacerlo, dice que David tomó consejo de los capitanes, de millares, de centenas, y con todos los jefes, y eso estaba bien. Pero la intención era buena. Pero vas a ver que David le consultó a los principales y a todo el pueblo, menos a Dios, de cómo traerla. Estaba bien traer de nuevo el arca, porque David lo que quería era levantar un culto, adoración, y mostrar con salmo, himno y todo lo que fuera la adoración a Dios. Pero no le preguntó cómo hacerlo. Y yo creo que desde aquí comienza la enseñanza para ti y para mí. Hay cosas que son buenas. Hay cosas que Dios quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tu empresa, tu negocio, quiere bendecir tu profesión, quiere bendecirte con incluso si eres soltero, con quién te vas a casar, qué sé yo. Dios quiere bendecir. Hay cosas buenas, pero la forma es cómo lo debo de hacer. Se nos olvida preguntarle a Dios, y qué bueno que Él tiene las directrices para todo. Entonces, en el verso 2, dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes, los levitas que están con ellos en sus ciudades, ejidos, todos, para que se reúnan con nosotros. Pero lo sorprendente de esto es que David no le había consultado a Dios cómo traerla. Él sabía que era el deseo de Dios que regresara a la casa el arca, pero no le preguntó cómo hacerlo. Y entonces le preguntó, buscó a los jefes, a los principales y a todo el pueblo, y todo les dijo: oiga, pues, dijo David a toda la asamblea de Israel, lee, si os parece bien. Pero el segundo, si es la voluntad de Jehová. Y aquí es donde yo quiero detenerme. Cuando comenzamos, podemos tener intenciones buenas, podemos querer hacer las cosas que Dios que quiere, anhela, pero tenemos que consultarle. Pero a veces cometemos el error de ir y consultarle al hombre. ¿Les parece bien que yo haga tal cosa? ¿Conoces personas que Dios les dijo algo, les puso en su corazón: haz esto? Y en lugar de consultarle a Dios cómo hacerlo, van con fulano, con mengano, con perencejo. Y a veces le consultamos a todos, a los principales, a gente que sabe, al pueblo, y después va ahora, si es la voluntad de Dios, y dejamos a Dios en segundo plano. La primera enseñanza que Dios nos da con esto es: tú y yo, para traer el arca de Dios a tu casa, a mi vida, a mi familia y a la tuya, que tú la lleves, y a todo lo que tienes, es consultémosle primeramente a Él cómo traerla. Pero a veces, hermano, consultamos a personas que ni saben. Yo conozco incluso gente que está con deseos o con intenciones de divorciarse, y va y le pide consejo a una persona divorciada, o a uno de esos personas que lo que tienen es: no, haz lo que tú sientas, lo que tú quieras, no importa lo que tú debes de ser feliz.
porque si el ser feliz es de que tú destruyas tu matrimonio, pues si tienes que ocuparte de ti, ser feliz. Perdona, esos son los malos obreros que lamen la llaga, son los perros que lamen. ¿Cómo va a ser eso que sé feliz, pero vas a ser infeliz a la persona o a tu familia? Es que también ahí tenemos que ver que el mundo se ha centrado en lo que yo quiero. Ahora, incluso los cultos es lo que a mí me gusta. Es que a mí no me gusta eso, a mí no me gusta aquí, no me gusta. Espérate, perdona, lo voy a decir siempre. Es que el culto no es para nosotros, el culto es para Dios. La alabanza y todo lo que se hace no es al gusto del cliente ni del que despacha, es al gusto de Dios. Y eso es lo importante, que tú y yo le consultemos al Señor. Pero David lo hizo, pero lo hizo y si es la voluntad de Dios. Pero antes le dijo a los principales y al pueblo. Desde ya, habrá gente aquí que cuando Dios te dijo algo, comienzas a preguntarle a fulanito, a menganito, mira, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú? Y comienzas hasta inconversos, ¿qué crees tú? Espérate un momentito, Dios puede usar inconversos, no lo creo. Pero pregúntale a la fuente original, a Dios, preguntémosle. Y eso fue lo que le faltó a David. Entonces, esto lo dejó la Biblia como un ejemplo, como una enseñanza para ti y para mí, que habíamos de alcanzar los últimos tiempos. Entonces, sigue diciendo la Biblia en el verso 3. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces, tú puedes ver aquí en la pantalla que David tenía un deseo bueno, traer el arca de Dios al pueblo. Pero ¿qué era traer el arca? Era volver el culto, era volver la devoción, era volver el amor del pueblo hacia Dios, porque se había desviado tras de ídolos. En los 40 años del reinado de Saúl, la gente pensó en cualquier cosa menos en Dios. Entonces Dios usó a David para que volviera, se reiniciara, se reencontrara la gente de nuevo con el Señor. Y eso es importante, que tú y yo hoy más que nunca recibamos la revelación. Y desde ya te digo, viene una actividad que es extraordinaria, que la vas a ver. Me imagino que al final pueden poner el anuncio aquí de esa necesidad de que todos como congregación, hermano, tengamos un reinicio, un reencuentro, un reconectándonos con Dios. Pero lo importante ahora era que David quería algo bueno, pero cometió un error. No le preguntó a Dios cómo hacerlo. Y entonces ya sacamos la primera enseñanza. No es malo, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero antes de pedirle a los consejeros, valga la redundancia, el consejo, vayamos a la fuente original. ¿Quieres tú? ¿Lo quieres? Ahora, ¿cómo lo hago? Eso es lo importante. Pidámosle a Dios. Esa es la enseñanza número 1. Luego sigue diciendo en Primera de Crónicas 13:7, llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahí guiaban el carro. Y entonces aquí es donde muchos de nosotros podemos entender que todo esto fue una enseñanza para ti y para mí. Déjame explicarte. Los medios jamás sustituyen al que los utiliza. Dios puede cambiar los medios, pero nunca el mensaje. Sin embargo, en la Biblia aparecía, y vas a ver, que el arca tenía que traerse sobre el hombro de los sacerdotes. Así había quedado establecido por Dios. El arca no podía ser llevada en carro nuevo. Y fíjate qué tremendo, que hasta utiliza el término carro nuevo. ¿Qué quiere decir? La presencia de Dios representa el arca. Y muchos de nosotros queremos traer con modalidades nuevas, y no estoy en contra de que utilicemos la tecnología, que usemos lo que Dios ha dado. Al contrario, tú estás viendo que estamos utilizando tecnología para llegar a ti. Pero los medios no pueden sustituir, y la tecnología, la esencia del mensaje. Dios había dicho que sobre los hombros de los sacerdotes, eso quiere decir que esto no se trae con modalidad humana, inventando cosas nuevas, ideándose cosas, porque al final de cuentas no vale. Y dice que Usa y Ahí guiaban el carro. Lo tremendo es que Usa quiere decir fuerza humana, y Ahí quiere decir fraternal.
¿Qué nos está diciendo la segunda cosa? A veces queremos traer la presencia de Dios con métodos humanos, con punto uno, hasta, hermano, cosas que van fuera de la voluntad de Dios. Y yo no estoy en contra de poder innovar, de poder, pero siempre en la perfecta voluntad y trazados por lo que dice la palabra. Pero en este momento, la fuerza humana. A veces queremos con fuerza humana. A veces queremos, hermano, pensando que es con asunto, tratemos de ser solidarios, tratemos de dar una buena imagen. Hermano, perdona, esto no es con elogio humano, esto es con gracia de Dios. Entonces, cuando dice que Usa y Ahío guiaban el carro, nos está enseñando que cuidado si queremos traer la presencia de Dios con carro humano. Déjame ponerte un testimonio de cuando yo iniciaba mi camino. Pues de alguna manera estaba el momento en el cual llegó un hombre de Dios poderoso, hermano, que fue tremenda bendición a mi vida, a mi casa. De hecho, mi mamá conoció a Cristo por medio de ese ministerio en una campaña, el hermano G. Ávila. Y el hermano G. Ávila, un hombre de oración, de ayuno y tremendo, poderoso. Pero entonces, al ver aquello, al ver aquella presencia de Dios, yo dije, yo quiero eso que tiene el hermano G. Y gloria a Dios, porque al final lo que tenía allí es lo que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Y lo podemos tener todos nosotros. Pero era un hombre elegido, no cabe duda. Y entonces, él hablaba mucho del ayuno. El ayuno es lindo cuando Dios te dirige. El ayuno es lindo, es parte de la Biblia. En el Nuevo Testamento aparece ayuno. Jesús habló del ayuno y la oración que tenía que ser en secreto, que nadie lo viera. Pero ¿qué pasaba? Yo, que sin haber entendido, recién convertido, yo dije, pues yo me voy a meter a ayunar y voy a hacerlo para alcanzar tal cosa. Jamás el ayuno es trueque o es para hacer sensible el vaso. Pero ¿qué pasó con el hermano Fernando? Pues que me quise meter a ayunar y dije, bueno, yo voy a ayunar una semana para que Dios me mande la unción, porque voy a comenzar con una semana que tengo de vacaciones. Te voy a ser sincero, no aguanté pero ni 2 días. Al segundo día me estaba muriendo. ¿Por qué? Porque lo inicié en la carne, no pedí la gracia, no le dije cómo hacerlo, ni siquiera sabía, hermano, qué cosa, que a veces nosotros podemos tener intención humana. Y el Señor nos dice, no es a tu manera, está bien lo que estás haciendo, pero ¿por qué no me pides cómo hacerlo? ¿Por qué no me pides la gracia? Y qué hermoso que cuando aprendí a hacerlo en la gracia, pues ya fue diferente. No te estoy diciendo que no hay que ayunar, que hay que orar, pero te estoy diciendo que lo podemos hacer con fuerza humana. Por eso es que la vestidura de los sacerdotes, aún la ropa interior tenía que ser de lino. Fíjate que la ropa interior del sacerdote tenía que ser de lino para que no sudaran. Y tú sabes que el sudor te habla de esfuerzo humano. Es que las cosas de Dios no es en la carne, no es con que yo haga yo, es que Él lo haga en nosotros. Así que levanta tus manos y dile, Señor, enséñame a traer el arca, la presencia tuya a mi vida, a mi casa, para gloria de tu nombre. ¿Qué más podemos ver? Entonces ya la segunda cosa es, no traigamos el arca de Dios con fuerza humana, ni con métodos humanos, ni con carro nuevo. No es en la carne, es con gracia del Espíritu Santo. En el verso 11, en Primera de Crónicas 13:11, David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Porque ¿qué pasó? Cuando el arca iba en la era de Kidón, dice que los bueyes tropezaron en las piedras, que había piedras en la era, y entonces el arca se iba a caer, y Usa, queriendo defender al arca, corrió para que no cayera, y cuando tocó el arca, disculpa que yo lo diga así, Usazo, se murió Usa, la fuerza humana. Y entonces David tuvo pesar porque dijo, entonces, Señor, quiere decir que yo como que no estoy en el orden tuyo, porque eso, si hubiera estado en tu orden no hubiera habido muerte. Porque cuando Dios está, no hay muerte, sino hay vida. Pero qué tremendo, que de alguna manera Él entendió y dijo, le dolió su corazón y tuvo pesar. Hermano, a veces tendremos que ver que muchas cosas las hicimos nosotros en nuestro plan, nosotros en nuestro método. Pero qué hermoso que saber que cuando Dios permite que se muera lo nuestro, es cuando nace lo de Él. Te tengo que decir lo que he aprendido. Por tontito que sea en estos 44 años, algo he aprendido de Dios. En mis inicios, cuando conocí a Cristo, llegó
el Señor a mi vida. Aquel muchacho que de alguna manera había tenido una habilidad, una gracia sin Cristo para tipo de negocios y cosas, pero ¿qué hacía con lo que ganaba? Andar bebiendo, andar chocando carros, loqueras. Esa fue mi vida sin Jesús. Pero cuando Jesús llegó a mi vida, aquel primer año, yo dije, oh, yo voy a comenzar ahora. Si antes no tenía a Cristo, que se prepare la competencia. Yo quería hacerlo. Y yo comencé un año donde no me cayó nada. Nada por aquí, nada por allá. Increíble. Dios era como que hubiera sacado el arroyo para que yo aprendiera a depender de Dios, no de mi fuerza. Me estaba quitando mi agua para que dependiera del agua del cielo. Cómo le quitó a Israel los primeros 3 días el agua que traían de Egipto, y ellos llegaron a Mara y comenzaron a enojarse. Pero fíjate qué tremendo que el Señor nos quiere quitar el agua de Egipto, el yo puedo. Esto no es de yo, esto es de Él puede en nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo entendí que todos los métodos humanos y lo que había aprendido y técnicas y esto y el otro ya no sabía ni qué inventar, le dije, Señor, me rindo. Y cuando yo le dije, me rindo, fue cuando Él lo hizo. Cuando los seres humanos decimos, yo no puedo, Él te dice, yo sí puedo. Cuando nosotros decimos, todo se acabó, Dios nos dice, ahora es que comienza lo mío. Cuando tú y yo decimos, ya no hay respuesta, es cuando el año de su respuesta se mira en tu vida y en la mía. Lo que está esperando es que la fuerza humana se muera para que la gloria sea de Dios, y no diríamos, yo lo hice, yo fui que logré esto, esto al final es, Él lo hizo en mí para gloria de su nombre. Pero nos podemos decir, el que se gloría, gloríase en el Señor. Dele gloria a Dios porque el Señor lo hizo en usted. Se fue la gloria para Él, pero Él te da su victoria, y eso es importante. Entonces, hermanos, se tiene que morir la fuerza humana en muchas cosas de nosotros. Hazte la pregunta, la tercera cosa que te quiero decir. Hazte la pregunta, si todo lo que yo estaba haciendo, ¿no será que hay fuerza humana y que yo lo he querido a la fuerza? Aún cuando de alguna manera me sentía solo, era soltero, y de alguna manera Dios comenzó a bendecirme y yo quería ya a mi pareja, o yo quería tener una novia, venía acostumbrado del mundo a eso. Hermano, qué tremendo que Dios me tuvo que dar una enseñanza hasta que le dije, Señor, yo solo quiero decirte, tu palabra dice que tú dormiste a Adán, duérmeme a mí. Duérmeme para que yo deje de andar ahí viendo y haciendo. Duérmeme para que dormido tú me saques y me presentes a mi pareja. Hasta que aprendí, mi fuerza humana se anuló. Qué lindo poder descansar, y entendí que el soltero, la soltera tiene cuidado de las cosas de Dios y de cómo agradarle. Cuando yo comencé a agradarlo y todo, entonces fue cuando Dios ya me despertó y me dio mi compañera, mi esposa Valesca. Qué hermoso que podemos decir que nosotros, por la misericordia de Dios, ya tenemos muchos años de casados y aquí estamos sirviéndole a Dios. Pero lo que yo quiero dejarte entonces ahora, una cuarta cosa. En Primera de Crónicas capítulo 13, verso 13 dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que llevó a la casa de Obed-Edom. Ahora la pregunta es, si David tenía tanto deseo de traer el arca de Dios, ¿por qué no la llevó de inmediatamente a su casa? Porque él reconoció, y vas a verte en el contexto, de que su casa no estaba preparada todavía y que tenía que prepararla para que viniera la presencia de Dios. A veces, hermano, queremos pedirle al Señor que venga sin haber preparado la casa, sin haberle preparado un lugar, sin haber limpiado. Mira, yo conozco, es que hasta en lo humano, si invitamos a alguien muy importante a nuestra casa, yo te aseguro que ese día, sea lo que sea, le echamos la limpiadita a la sala, le ponemos hasta florecitas de adorno, ponemos ordenadito todo, aunque no hubiera estado así, pero ¿por qué? Por una visita humana. Ahora tenemos que arreglarle un lugar, y la vida nuestra es lo que tiene que arreglarse. Hay cosas que el Señor te dice, quítalas y yo voy a llegar, pero antes para quitarlas, yo te doy la gracia para que lo hagas. Eso es lo hermoso. David no la trajo, y ese es el cuarto consejo. Pidámosle al Señor que nos muestre qué tenemos que arreglar en nuestra casa. Y fíjese que ahí dice, léelo,
Y no trajo David el arca a su casa de la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom, que era un hombre geteo. Hermoso. La llevó, Obed quiere decir adorador. Y fíjate qué tremendo que la llevó a la casa de un adorador. Y dice el verso 14 que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa, léelo, 3 meses, léelo, 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Ahora, ¿por qué la mandó a la casa de Obed-edom y no a la de él? Porque David no tenía todavía su casa arreglada. Pero de alguna manera él dijo, Obed-edom la tiene arreglada su casa, así que ahí se va. Y aquel la tuvo 3 meses y al llegar el arca le bendijo a él y a toda su casa, porque el arca representa la presencia de Dios. Cuando dice traigamos el arca, ¿cómo es de traerla? Es traer la bendición para tu vida, para toda tu casa. Yo quiero que leas nuevamente el verso 14 ahí. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Hagámonos nosotros el planteamiento. ¿Anhelamos que Dios bendiga nuestra casa y todo lo que Él nos ha dado? Claro que sí. Pero entonces, esto me muestra lo quinto. David supo que Obed-edom tenía la casa arreglada, por eso la mandó ahí, y 3 meses de bendición. Pero en esos 3 meses aprovechó para arreglarle un lugar para el arca de Dios. Y por eso lee lo que dice Primera de Crónicas 15:1. Mira la pantalla, por favor. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. 3 meses le llevó a hacer todo esto. Y algunos dicen, pero si una tienda era una tienda de campaña, ¿y por qué tanto tiempo? 3 meses para poner una tienda de campaña. Espérate, es que no era solamente arreglar lo físico, era también arreglar lo anímico y entender que necesitaba volver a preguntarle a Dios cómo lo debo traer. Esa es lo más importante, cómo he de traer. Es lindo, sabemos que el arca, la presencia de Dios está volviendo a su pueblo, pero Dios la quiere llevar a tu vida y a la mía, que en la iglesia la sintamos, pero que hagamos como David, que esa arca no la llevemos a nuestra casa para que bendiga nuestra casa, pero hay que arreglarle un lugar, lee, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Tú y yo tenemos que levantarle un lugar, morada a nuestra vida. Entonces, dice el verso 3, que congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Toda la gente sabía, pero él le preparó un lugar. Yo vengo a decirte de parte de Dios, el arca, la presencia de Dios se está volviendo y más que nunca. La iglesia del principio tuvo el arca, a donde iban Dios respaldaba. Y Dios nos está respaldando, pero quiere que tú y yo tengamos todos el arca en nuestra casa y en nuestro trabajo y a donde vayas, que te prospere todo lo que tengas para gloria de su nombre. Eso no es una utopía, es que Dios donde pasa, algo pasa. Nota las casas que Jesús visitó y te vas a dar cuenta que toda casa donde Jesús llegaba, como yo acostumbro decir, es que donde Él pasa, algo pasa, pero algo bueno pasa. Dejaba sanidad, dejaba resurrección, dejaba provisión, porque ese es nuestro Dios que salva, que sana, que liberta y que provee. Así que si tú lo crees, levanta tus manos y dile, Señor, ven a mi casa, que venga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por eso te estoy arreglando un lugar para ti. Entonces, luego dice la Biblia en el verso 12, y les dijo, vosotros sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Ya, si me ha seguido, tenía un lugar preparado, pero tenía que arreglar las condiciones, como te digo, y eso le llevó 3 meses. Porque la gente dice, pero si levantar una tienda de campaña no puede ser que dure 3 meses tanto. Pero espérate, no era solo la tienda física, era preparar el lugar, y en el preparativo estaba que habló con los padres de familia, con todos los líderes y con todos los que estaban arriba, y les dijo, santificaos vosotros, vuestros padres, vuestros hermanos, y entonces pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Hablo de santidad.
Y esto es muy importante. Tenemos que pedirle a Dios, especialmente los que ocupamos algún tipo de liderazgo. Señor, danos la gracia para santificarnos. Danos la gracia para que santifiquemos el lugar, porque ahí es donde viene la bendición para todos nosotros. Y mucha gente ha ignorado esto. Yo quiero que veas la pantalla, por favor, porque en este momento eso, santificaos. Si tú me preguntas a mí, hermano Fernando, como pastor, mira, ya tengo 44 años de verdad de estarle sirviendo a Dios, y yo creo que por tonto que haya sido, algo he aprendido, hermano, y estoy aprendiendo. No creas que yo lo sé todo. Al contrario, cada vez miro que me falta tanto. Pero la gracia de Dios es que el que comenzó la obra en ti y en mí, la va a perfeccionar hasta el fin. Y no que lo haya alcanzado todo. Prosigo tras la meta del soberano llamamiento. Yo sé que tú también. Pero entonces, hermano, ¿qué es santificarse? Mira la pantalla. Voy a hacer sencillamente algo. Santificaos vosotros, vuestros hermanos. Y mucha gente ignora esto. Y hoy más que nunca es el mensaje que está preparando la iglesia, porque Dios me ha dicho, es que deben de conocerme, pero también deben de ser santos, porque yo soy santo. Pero la santidad se confundió en un momento con legalismo. Se pensó que santidad era una falda larga que se tapara en los tacones, en los tacos, el pelo desgreñado, las mujeres velludas aquí que no podían ni siquiera depilarse ni nada, ni arreglarse, porque eso era falta de santidad. No, espérate, eso no es externo. La santidad no es de afuera, porque si Jesús hubiera sido aparentemente por fuera, Él mostró a Jesús, Jesús mostró que era el Hijo de Dios en todo, pero notas que Jesús andaba vestido igual que todos sus discípulos, porque si no, entonces ¿por qué pagarle a Judas para que le diera un beso? Para que supieran quién era y tratar de matar a Jesús. Él andaba igual que todos, no andaba extravagante como Juan el Bautista, como Juan el Bautista de la ley, que andaba con piel de camello y comiendo langostas y miel silvestre. No, espérate, eso fue la ley. Él andaba normal, de acuerdo. Yo en este momento me vas a decir, hermano Fernando, ¿y por qué usted está predicando así? Bueno, yo estoy predicando así porque primero acá el verano está bastante fuertecito, como en muchos lugares, es un año muy caliente, tú sabes todo eso. Pero aparte del clima, hoy para mí es un día de victoria, porque mi esposa y mi hija Ana, que está acá en Dominicana, vamos a ir a celebrar que hoy terminó mi esposa su tratamiento. Gloria a Dios, la última inyección y ya por fin, y todos sus exámenes ha ido bien y desde ya declaramos que Dios ha sido bueno. Ha sido un proceso largo, pero bendecido en todo momento, porque el Señor permite la llaga, pero Él pone la medicina. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que hoy más que nunca como pastor quiero que veas la pantalla. Tenemos que santificarnos. ¿Pero qué es santificarnos? Entonces esta enseñanza es para que tú y yo nos santificáramos. Mira la pantalla. Lo primero que tuvimos que hacer es aceptación. Aceptar que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó, y aceptar que éramos pecadores y que estábamos muertos en delitos y pecados, y aceptar el amor de Dios, el regalo de Dios, aceptarlo como Señor, creer en el corazón y confesar con la boca, y luego confesarlo en público, porque el que lo confiesa delante de los hombres lo va a confesar delante del Padre. Hazte la pregunta, tú que estás viendo ahí, ¿ya creíste, ya aceptaste que Jesús es el regalo, la muestra de Dios? Ya lo hiciste. Sí, yo lo hago, pero por dentro. Sí, está bien, pero es creer en el corazón y confesar con la boca. Es la forma que Dios dejó, y luego que lo vean. Así que si estás en un lugar ahí y sientes aceptar a Cristo y hay personas, dile, yo quiero aceptar a Cristo, oren por mí. Paren el mensaje, que lo puedes parar en un momentito, y oren por mí. O al final, pero acepta a Cristo, dile, aquí está mi corazón. O si estás solo, dile, Señor, yo te acepto. Y luego buscas que alguien ore por ti y buscas dónde congregarte. Pero aceptación. La segunda, justificación. Y fíjate que la justificación es que Él nos justificó. Y tú notas que yo quise poner dos colores diferentes, porque el aceptar te corresponde a ti y a mí, aunque el plan Dios lo dio, Dios planeó, el Hijo ejecutó, el Espíritu Santo reveló, y nosotros aceptamos ese plan. Entonces comienza contigo y conmigo, si aceptamos sí o no. Lo lindo es que aquí estamos la gente que hemos aceptado, y los que no lo han hecho, lo están haciendo ahora.
Justificación, Él es el que justifica. Es que el que justifica es Él. La justicia no es nuestra. Ahora Cristo es la justicia delante de Dios en nosotros. El tercero, mira, redención. Él nos redimió. Redimir es comprarnos de nuevo, comprarnos con su sangre. Él pagó el precio más alto. Tú y yo valemos más que oro, más que plata. Tú y yo valemos la sangre de Cristo. Eso es lo tercero, redención. Pero nota que hasta aquí, aceptación te tocó a ti y a mí, pero la justificación le tocó a Él. Redimirnos le tocó a Él. Qué hermoso. Pero luego viene un cuarto paso. ¿Qué es lo que se ha perdido? Consagración. Observa, ¿qué es consagrarme? Es apartarme para Dios, es decirle sí a tu voluntad. Consagrarse ahora es la clave más que nunca. Es como Daniel y sus amigos que fueron llevados a Babilonia y ellos determinaron tomar una posición y fue consagrarse, no comer la comida del rey ni el vino del rey que era pagano. Ellos se consagraron y la Biblia dice que Dios les dio gracia delante del jefe de los eunucos. Y tú notas que Daniel y sus amigos pues prevalecieron, y el hombre que más duró 3 reinados completos fue Daniel. Daniel, un tremendo hombre de Dios. ¿Pero por qué? Porque tomó una decisión, se consagró para Dios. Mírame, consagrarnos es apartarnos al plan de Dios. El mundo te dice, sé igual que todos, hace igual que todos, todo el mundo, pero el Señor te dice que tú y yo debemos de ser igual que Él. Sed santos porque yo soy santo. Pero antes de la santidad que Él nos la da, necesita nuestra consagración. Él no va a hacer nada sin que tú y yo vengamos y le digamos, Señor, aquí estoy, necesito tu gracia. Ayúdame, y yo me consagro, me aparto para ti. Señor, mi carne me pide una cosa, pero tu voluntad dice que no, y me niego a mí mismo. Tomo mi cruz este día, me niego a ti mismo y te sigo. Y qué lindo que ahí está la bendición de Dios. Eso es consagración. Pero luego el quinto paso, lee, mira la pantalla, santificación. El que santifica es Él. El mismo Dios de paz os santifique por completo en vuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, para que haya santidad, yo no te puedo decir, hermano, santifícate, hermana, santifícate. No, porque la santidad viene de Él. Pero ¿a quién se la da? A los que nos consagramos. Entonces mira la pantalla, el sexto paso, exaltación. Y eso es lo que Dios está haciendo. Te comienza a exaltar, te comienza a levantar. Para ir al ejemplo que puse anterior con Daniel, quiero que me veas. ¿Te recuerdas que Daniel y sus amigos, después de 10 días, su rostro estaba mejor? Y la Biblia dice que después de 2 años fueron probados. Y dice que fueron encontrados 10 veces mejores y ocuparon puestos especiales. Eso es que Dios los exaltó en su tiempo. Viene eso para nosotros. Es que la Biblia habla de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero ahora es cuando Dios comienza a exaltar a su pueblo. Fíjate que primero está el Israel físico. ¿No te llama la atención que el pueblo judío, un pueblo perseguido, un pueblo que a donde llegaba prosperaron? Pero luego vinieron guerras y todo y tuvieron que huir, lo sacaron, hermano. Y hasta aquí en República Dominicana, fíjate qué tremendo, que Trujillo, un dictador, dejó que unos barcos lograran, porque andaban de puerto en puerto, nadie los recibía. Y los dejó, y en Sosúa, y tú sabes que fue una zona que fíjate qué tremendo, que ellos trajeron, les dieron ganado y todo, pero traían conocimiento de cómo hacer lácteos. Por eso es que en Dominicana hay buenos lácteos, porque la verdad, en Dominicana hay buen queso y diferentes cosas, porque ellos trajeron todo eso. Pero lo importante es, fueron exaltados y los prosperó. Y tú miras que muchos de ellos se fueron a Estados Unidos, pero ¿quiénes son los dueños o la mayoría de bancos en Nueva York, joyerías? Es más, si el capital judío saliera de Estados Unidos quebraría. Entonces te imaginas que los prosperó en lo humano, les dio inteligencia para andar haciendo cosas tremendas. Tú ves cómo inventa, cómo crean, pero solo hablamos, eso fue para el pueblo judío.
Te vengo a decir que lo que la Biblia dice, que todas las promesas que Dios le dio a Abraham, se las dio antes de circuncidarse. Porque Abraham se circuncidó cuando ya a los 99 años le dijo que se circuncidara, y ahí fue donde después vino un hijo, vino a los 100 años, vino Isaac. Pero fíjate que dice la Biblia que todas las promesas Dios se las dio a Abraham antes de circuncidarse. ¿Y por qué se las dio antes de circuncidarse? Se las dio las promesas en su simiente, la cual era Cristo, para que las promesas que Dios le dio a Abraham fueran para los de la circuncisión, entiéndase el pueblo de Israel, pero también para los incircuncisos, entiéndase los gentiles. Porque no importa la raza, color, en Cristo somos uno. Pero todas las promesas Dios te las dio. Cuando dice, al que te bendijere lo bendeciré, y al que te maldijere lo maldeciré, no solo fue al pueblo judío, también fue para ti, porque esa promesa se la dio a Abraham en Cristo. Eso lo puedes ver en la Biblia. Entonces ahora es el momento que Dios está exaltando a su iglesia. Y no te llama la atención. Yo voy a cumplir 34 años, si Dios lo permite, de estar en esta hermosa isla. Pero de 34 años para acá yo veo ahora cristianos ocupando puestos. Voy a lugares y me quedo sorprendido de cuánto cristiano en lugares. Pero antes se creía que eso no era. Este es el principio. Dios comenzó a exaltar a su pueblo y déjate, pero que te exalte. Pero para que te exalte, mira la pantalla. Tiene que haber aceptación, justificación, redención de parte de Él. Pero lo que activa se llama consagración de parte tuya y mía. Y luego viene la santificación de Él, viene la exaltación de Él, para que al final venga el séptimo paso que se llama glorificación. ¡Qué hermosa enseñanza esto! Y muchos se han perdido esta bendición. Y hoy vengo a decirte lo que es para parte tuya, parte mía. Yo vengo a decirte que Dios hoy más que nunca está queriendo exaltar a su pueblo, pero para que nos exalte, primero tenemos que aceptarlo, ser justificados por Él, ser redimidos con esa sangre. Pero viene el paso 4, consagración. Quiero que mires la pantalla, por favor. Notas que lo primero, aceptación, te tocó a ti y a mí. Notas que el cuarto, consagración, nos toca a nosotros. Pero ¿a quién le tocó al final prácticamente todo? ¿Pero a quién le tocó más? A Cristo, justificarnos, redimirnos, el Espíritu Santo, santificarnos, exaltación y glorificarnos. A Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo les toca. Por eso, mira la pantalla. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es Él, el Dios de paz, es el Padre en el Hijo por el poder del Espíritu Santo. Es Él el que santifica, pero solo santifica a los que nos consagramos. Mira la pantalla, no puede haber santificación si no hay consagración de parte nuestra. No puede haber exaltación, no puede haber glorificación si nosotros no tomamos una determinación hoy. Y esta es la enseñanza. ¿Cómo he de traer a mi casa? Hay que consagrarse, hay que santificarse, hay que apartarnos. El mundo lo hace, pero tú y yo estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lee lo que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero insistirte, hoy más que nunca, la Biblia dice glorificad a Dios con el cuerpo. Tu alma, tu cuerpo, tu espíritu tiene que ser guardado irreprensible. Por eso hay gente que dice, no, mi cuerpo, yo hago lo que quiera con él. Yo hago lo que a mí se me pegue la gana. Por ejemplo, el pecado del cuerpo se llama fornicación. Es uno de los pecados del cuerpo. También hacerse cosas en el cuerpo que dañen y que no muestren a Jesús. Primera de Corintios 6:20 dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Entonces yo te hago la pregunta, ¿y glorificará a Dios cosas que los impíos y aún los bandoleros y todo hacen? Pero como es la moda. Yo no vengo a ser legalista, solo vengo a decirte cualquier cosa que le haga a mi cuerpo, entiéndase fornicar, entiéndase lo que usted quiera, tatuajes, corte, lo que sea, que no glorifique a Dios, pues eso ya lo dejo a tu criterio. Pero la Biblia dice que huyamos de la fornicación. La Biblia dice que glorifique a Dios en mi cuerpo. Entonces me dicen, hermano Fernando, ¿es malo que yo haga tal cosa? No me pregunte a mí. ¿Glorifica a Dios usted en su cuerpo? ¿Está glorificando a Dios con su alma? ¿Está glorificando a Dios con su espíritu? Porque ahí dice que es Dios que nos va a santificar. ¿Pero a quién santifica? A los que nos consagramos.
¡Wow! Esto está tremendo. Entonces, para ir poniéndole ya los puntos a las IES, como digo yo, en el verso 13 dice, David reconoció, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y esta es otra de las claves que Dios nos da. Podemos fallar, podemos haber fallado, pero los errores dejan de ser errores cuando aprendemos de ellos. Y eso es lo que quiero dejarte. Hay gente que dice, no, porque yo lo intenté y entonces ya volver otra vez a santificarme, yo no pude, yo fallé. Ok, tú y yo podemos fallar cuantas veces querramos. Pero qué lindo que los errores dejan de ser errores cuando reconocemos y cuando vamos a la fuente del que nos perdona, el que nos levanta y nos ayuda para que esos errores se conviertan en abono y sirvan para bendición a nuestra vida y para otros. ¿Te recuerdas el ejemplo que siempre he puesto? Esos árboles en los países donde hay 4 estaciones marcadas. Hermano, ahora que yo fui a Estados Unidos, ya estaban comenzando los árboles a ponerse las hojas amarillitas, en algunas variedades ya, ¿qué te diga? Se ponen como color naranja y en fin, se ve hermoso. Pero eso te habla de que esas hojas dentro de poco va a ser el invierno. Pero esos árboles los vas a ver pelones y van a botar todas esas hojas. Pero con la nieve y todo eso forman abono abajo para que luego en la estación siguiente le sirvan de abono al árbol y a quien lo utilice. Eso es lo que le pasó a David. No te sientas mal si alguna vez trataste de hacerlo y fallaste. No importa, 7 veces caerá el justo, pero aún será levantado. Hay oportunidad. Ahora es el tiempo en el nombre de Jesús. Y entonces, para concluir, dice el verso 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, el Dios de Israel. Hay que santificarse. ¿Cómo he de arreglar un lugar para traer tu arca en mi casa? ¿Cómo? Santifiquémonos, apartémonos. Que todo el mundo mira ese tipo de películas, clasificación Z, 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 por no decir XXX. Y entonces lo tremendo es que, yo voy a verla para ver si la clasificaron bien. No hay que ser fanático. Yo voy a hacer lo que el mundo hace, porque al final de cuentas no hay que ser fanático. Te voy a decir que ese pensamiento no es el que la Biblia nos enseña, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Yo no vengo a ser un legalista, yo solo vengo a decirte que hoy más que nunca Dios nos da la gracia para consagrarnos, porque Él quiere que tú y yo nos santifiquemos, quiere exaltarnos, pero también quiere glorificarnos y eso viene muy pronto. Y por eso es este tipo de mensajes. Y dice el 15:15, los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. O sea, cumplieron. Es la palabra, no es lo que el hombre diga, no es con métodos humanos. Hay que consultarle a Dios. Y hoy le estamos consultando y estamos viendo cómo hacerlo, hermano. Como la Biblia lo dice y no como nosotros creemos, ni el hombre dice, ni métodos humanos dicen, sino como el Señor dejó en su palabra escrito. Y David iba vestido de lino fino. Y también los levitas que llevaban el arca. Asimismo cantores, que Ananías era maestro del canto con cantores. Pero dice, llevaba también David sobre sí un efod de lino. Y esto para nosotros debe sorprendernos. Porque David no era levita, los levitas, los sacerdotes levitas eran los que tenían que usar efod de lino. Pero sin embargo David, sin serlo, él era de la tribu de Judá y iba vestido así. Porque Dios estaba mostrando que se iba a levantar en la gracia un nuevo sacerdocio, no a la manera de la ley, sino a la manera de Dios. Manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Por eso es que nosotros ahora, no importa tu raza, tu color, en Cristo somos un sacerdocio, reyes y sacerdotes para gloria de Dios el Padre. Entonces, cuando David llevaba esto, y aquí viene la parte final, prepárate. Ahora que tú estás haciendo y estás buscando a Dios, te va a aparecer tu Mical. Te vengo a decir de parte del Señor que la Mical puede representar la misma familia de uno, gente cercana o amigos, entonces fanático, loco, que perdiendo el tiempo, ir 2-3 horas el día domingo a la iglesia. ¿Qué son 2-3 horas a la semana? ¿Dedicársela a Dios? Quitemos ya la mentalidad humana del diablo, porque nosotros al menos a Dios le pidió a su pueblo
que un día se lo dedicara a Él. No es que tengas que aguardar un día. Todos los días son del Señor, pero al menos tendríamos que dedicarle algo de nuestra vida, de nuestro tiempo con nuestra familia. Yo y mi casa serviremos a Dios. Pero hoy vemos que David, pero cuando el arca del pacto, lee, de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. ¿Y por qué le pongo énfasis a esto? Que la Mical mirando por una ventana. Porque yo conozco hermanos, hermanas que me dicen que un familiar me vio que yo estaba en el culto danzando, porque aquí nosotros danzamos para la gloria de Dios, salmo, himno y cántico espiritual, y nos regocijamos en la presencia de Dios y danzamos y nos gloriamos en Él. Entonces dice, me vio en su computadora o en su celular, me vio Windows. Windows quiere decir ventanas, y Windows es un sistema operativo, y me vio, dice, que yo estaba danzando, y cuando llegó delante de toda mi familia, loco, fanático, ridículo. Hermano, te va a salir Mical. El mundo te va a decir, a veces tus amigos, tu gente cercana, te va a salir tu Mical. La Mical es necedad de uno muchas veces, porque uno mismo se busca sus Micales. Dios se la había quitado a David y David se la regresó después cuando él fue rey. Pero fíjate que la Mical, ¿quién fue Mical? La hija de Saúl. ¿Y por qué menospreció a David cuando lo vio danzando con efod y lino? Porque Mical, como hija de Saúl, entonces había el protocolo. El rey tenía que vestirse de púrpura, de escarlata, pero nunca con efod y lino. Efod y lino era para los sacerdotes. Entonces la hija de Saúl, porque nunca te dice Mical, la esposa de David, te dice Mical, la hija de Saúl. Fíjate que así dice la Biblia. ¿Por qué lo menospreció? Fíjate que llegado el tiempo que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada mujer a un tal Adriel, porque recuérdate que Saúl dijo, el que venciere a Goliat le voy a dar a mi hija, pero el bandido no le dio a la hija grande que le tocaba. Pero dice que Mical, la otra hija de Saúl, lee la pantalla, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos, y entonces el Saúl le dio un plan y dijo, yo se la daré para que le sea, lea, por lazo, para que la mano de los filisteos esté contra él. Y lo mandó y le pidió 100 prepucios, y David le trajo no sé cuántos. O sea, matar filisteos supuestamente para que mataran a David. Pero yo se la daré por lazo. Esto es lo que quiero decirte. Muchos de nosotros vamos el ataque de Mical es por lazo. Tú eres igual a fulano. Tú eres de tal raza, de tal cultura. Espérate, esto no es asunto de cultura, esto es lo que la Biblia dice. Somos libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermano, no tenemos que seguir tradiciones de hombres o lazos que nos ataron a la Mical a hacer, porque nosotros ya somos libres para la gloria de Dios. Y al final, ¿en qué terminó todo esto? Dice que Saúl, habiendo considerado que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Es que las Micales aún activan todavía el odio de los Saúles para los Davides. Pero los Saúles no son enemigos, son instrumentos para formar Davides conforme su corazón. Mical es la gente cercana, que es aún familia tuya, que uno la quiere, se quedó atado con lazos sentimentales y quiere seguir oyendo y se burlan de ti. Déjalo, es parte de, si del árbol verde que fue Cristo se burlaron, que nosotros de estas ramas, imagínate, secas y todo lo que tú quieras, pero escogidos de Dios. Entonces luego dice que cuando David trajo el arca, y es la parte final, volvió luego David para bendecir su casa. Él dijo para bendecirla, y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, y cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y mira lo que dice, 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, a quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. ¿Qué quiere decir eso?
que la Mical se va a salir a burlar, porque la Mical, como era hija de rey, al verlo vestido de efod y lino, te dijo, te rebajaste. Cuando te ven ministrando, cuando te ven adorando, cuando te ven que le estás sirviendo a Dios, se van a burlar, porque el mundo lo que quisiera es los de Saúl, que anduviera uno vestido de púrpura. David era rey, pero un rey conforme el corazón de Dios. Y eso es lo que quiero llevar a tu final. ¿Cuál fue el final de la Mical? Pero David le respondió, aún me haré más vil esta vez y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de tus criadas. Y ahí sale remolineando, salmodiada, y sale que más vil me haré delante de Jehová. Y termina diciendo la Biblia, y Mical, la hija de Saúl, léelo, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, se quedó estéril. Los Micales son los que te acusan, te condenan, son aquellas vidas que de alguna manera, hermanos, están atadas a dañarte. Es parte de lo que Dios permitió, porque del árbol verde de Cristo lo quisieron hacer, que no harán de nosotros las ramas, pero Dios lo permite para saber dónde está tu fe. Y hoy hazte una de las mejores preguntas: ¿cómo debo traer el arca a la casa de Dios? Ahí donde estás, ¿cómo? La mejor pregunta que podemos hacerle en esta oportunidad es: ¿y cómo he de traer el arca de Dios a mi casa? Levanta tus manos. ¿Quieres orar? ¿Quieres que le digamos, Señor, dame tu gracia, ayúdame, te necesito? ¿De verdad lo hacemos? Levanta tus manos ahí y dile: Señor, aquí estoy. Tú me has hablado. Yo no quiero ser gente con el arca lejos. Yo quiero traer el arca, la presencia. Tú la estás devolviendo a tu pueblo y yo quiero ser partícipe de ella, pero te quiero consultar. Hoy vi cómo debo hacerlo, pero Señor, si en mi vida algo está todavía impidiéndome consagrarme, me entrego a ti. Por favor, Señor Jesús, dame la virtud, dame la gracia para consagrarme, para apartarme para ti, porque tú me vas a dar gracia, como lo hizo Daniel y sus amigos que se apartaron, y entonces tú les diste gracias y los exaltaste. Señor, aquí estoy. Es el tiempo de que estás exaltando a tu iglesia que se consagra. En el nombre de Jesús recibo tu gracia. Ayúdame, Señor, para gloria de tu nombre. Hermano, recibe esa gracia. Si esto no es por fuerza, es por gracia, es por fe, no es por fuerza humana. Deja que se muera esa usa. Hemos querido hacer muchas cosas en la carne, hermano, y a veces hasta nos decepcionamos, nos frustramos, pero digámosle: Señor, qué lindo es que eso no nos decepciona, porque nuestros errores dejan de ser errores cuando aprendemos de ellos, cuando nos sirven de abono para nosotros y para otros, para gloria de tu nombre. Gracias por esta enseñanza y que Dios te bendiga, hermano, y si ha sido de bendición, compártelo con los hermanos en el nombre de Jesús. Dios te guarde.